el juez manifiesta de manera clara, enfática, diciendo de que efectivamente la persona se considera que ha sido detenida en la ejecución de un acto flagrante, por lo tanto se declara de legal y de constitucional la detención del ciudadano. Se le da la oportunidad a la Fiscalía para que ejercite este segundo momento, que es la formulación de cargos. Puede darse el caso, y de hecho se da muchísimo, de que habiéndose detenido una persona en delito flagrante, supuestamente, el juez, habiendo calificado la flagrancia o habiendo calificado la detención y la conducta como flagrante, puede ser que la Fiscalía no cuente con los elementos suficientes para poder formular cargos por un tipo penal. Ejemplo, la carencia de un informe médico legal que acredite el número de días de incapacidad a consecuencia de unas lesiones. Es decir, objetivamente observamos la existencia de una víctima que posee heridas sobre su humanidad, pero para efectos de una formulación de cargo no sabemos en qué encasillar si estamos frente a una contravención de hasta 3 días de incapacidad ante un ejercicio privado de 4 a 30 días o ya efectivamente ante un delito pesquisable de oficio superando los 30 días hasta llegar a una incapacidad permanente de la persona que ha sido objeto de esas agresiones. Si yo no procedo esos elementos, temerariamente, no tomemos la palabra temeraria como sancionable, no a posterior o como objeto de reparación de daños ocasionados hacia la persona, sino que de manera arriesgada el fiscal podría formular los cargos jugándosela a que dentro del proceso, una vez que obtenga los resultados de un peritaje idóneo y adecuadamente aplicable, se vaya a estrellar con una conducta que ha sido una contravención o una conducta de ejercicio privado de la acción penal. Bien, hemos dicho que esta formulación de cargos es una potestad exclusiva de la Fiscalía y ahora vamos a conocer cuál es la labor del defensor, del abogado que defiende al procesado. El abogado que defiende a un procesado tiene que exigir la claridad en el tipo penal. Sabemos que existen tipos penales que son simples y compuestos, por dar una definición muy genérica. Un tipo penal simple, un robo, ¿sí? Pero ¿en qué momento pasa a demostrarnos un escenario de complejidad? Cuando debemos determinar si ese robo fue con violencia únicamente en la persona o únicamente sobre las cosas. Cuando formulamos cargos por un delito de asesinato, que es el plus al del homicidio, sabiendo que homicidio es la intención de matar a alguien o el haber dado muerte a alguien, y nos formulan cargos por el delito de asesinato, la misión del abogado es exigir, bien señor fiscal, usted ha formulado cargos por asesinato, pero por favor indíqueme por cuál de las causales es la que me está o la que le está imputando a mi cliente, recordando que son 10 circunstancias que determinan de que ese homicidio pasó a ser un asesinato, y el fiscal deberá ser, por seguridad jurídica, indicar de que, bueno, sí, al señor se le formula cargo por asesinato de acuerdo con las circunstancias del número 2, es haber incrementado deliberadamente el dolor de la víctima; por el número 5, haber utilizado medios capaces de causar grandes estragos; y de refilón, mandémosle también por cualquier otra situación. Esa última, refilón, estuvo de más, ya crea un marco de inseguridad jurídica. Entonces ustedes tienen toda la potestad para que ante el juez, que es un juez de garantías penales, se delimite el campo sobre el cual ustedes van a proceder a realizar una defensa penal. Otro punto, requerir justificación del tiempo requerido por la Fiscalía. Esto sí nunca se ve. Nunca no ha sido un tópico, una temática que en lo personal yo haya sido objeto de en algún momento consultable en una audiencia. ¿Por qué? Porque es por costumbre, de manera consuetudinaria, se respeta el tiempo que la Fiscalía pide. ¿Cuál es el tiempo que la Fiscalía pide? El máximo permitido por la ley. Una instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días y siempre que dependa de una vinculación, una reformulación de cargos, no superará los 120 días. Pero ¿qué sucede cuando yo he tenido un proceso investigativo por A o B delito, hablemos tema de homicidio, ¿sí?, en el que me he demorado prácticamente año y medio de investigación, teniendo un límite de hasta 2 años, y al año y medio de la investigación yo ya he realizado todas las pericias, todos los peritajes, he tomado todas las versiones, he recopilado suficientes elementos de convicción para poder formular los cargos, como en
efecto lo he realizado, y voy a la audiencia y pido 90 días de investigación más, cuando tengo todo. Ustedes tendrían la potestad de decir, señor juez, un momento por favor, deseo que el señor fiscal me clarifique por qué necesita 90 días si ya ha tenido 1 año y medio para haber realizado su investigación. Son parámetros permisibles en la ley, porque la instrucción fiscal no dice que imperativamente dura 90 días, no, durará hasta 90 días o hasta 120 días. Entonces son puntos sumamente debatibles y discutibles en un proceso penal. Y precisamente esta litigación oral es la que nos va a permitir hacer reparos o objetar cada uno de estos puntos. Otra circunstancia, dar a conocer su posición en cuanto al procedimiento a utilizarse. Bueno, la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal ya es mucho más definida en cuanto a la utilización de los procedimientos que se va a utilizar. Sabemos que existe un procedimiento ordinario y un procedimiento especial, que es el procedimiento directo. Pueden haber reparos, como en su momento existieron en los primeros albores de la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a que existían dudas en ciertos tipos penales sobre qué procedimiento es el que se debe aplicar. Básicamente estas dudas se pusieron de manifiesto en aquellos delitos que afectaban la integridad de las personas, o en caso de agresiones sexuales, en las que se decía o se daba una interpretación de que, como existe una afectación a la integridad de la persona, este tema debe ser resuelto mediante la vía ordinaria. Cuando la norma me dice que el abuso sexual está sancionado con una pena de menos de 5 años, dependiendo de las circunstancias, debería ser tratado mediante la vía directa. Allí nos da la posibilidad que ustedes, como abogados litigantes, en ese momento objeten el tipo de procedimiento que se está empleando al momento de realizar esta formulación de cargos, diferenciando obviamente el estatus, el momento procesal en el que nos encontramos, si se trata de una audiencia de calificación de flagrancia, en donde sí podemos nosotros traer a colación esta discusión, pero si la formulación de cargos viene de una investigación previa y se inicia el proceso penal mediante esta formulación de cargos, el procedimiento siempre va a ser ordinario. Por último, debemos solicitar la aplicación de salidas alternativas a la resolución de conflictos penales. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos algo de conciencia respecto de nuestro cliente. Hoy hemos observado la cantidad o la carga punitiva, la carga procesal e investigativa que tiene la Fiscalía, y nos damos cuenta que nuestro cliente, palabras claras, se encuentra acorralado. No vamos a hacer nada, no podemos desmentir o deslegitimar toda la carga acusatoria que existe en contra de mi cliente. Por lo tanto, consideramos que lo más aconsejable para mi cliente en este estado, luego de haber escuchado los cargos que Fiscalía me dice, un momento, señor juez, pedimos la aplicación de un procedimiento abreviado. O, dependiendo de la voluntad de la víctima, en este caso, señor juez, hemos llegado a un buen componedor, hemos llegado a un buen entender con la víctima, y requerimos la aplicación de una conciliación. Esas es las posturas que el abogado litigante puede ver, y con estas situaciones va a obviar gastar recursos económicos innecesarios a su cliente, gastar tiempo innecesario de su profesión, porque recordemos de que una instrucción fiscal de hasta 120 días nos demandará que durante esos 120 días debemos estar permanentemente en contacto con Fiscalía y con el sistema de administración de justicia, y que nos puede deslindar de ciertas ocupaciones o responsabilidades que nuestro estudio o nuestro grupo de abogados pueda demandar. Otro de los puntos que son álgidos en esta audiencia de calificación de flagrancia es precisamente el debate sobre las medidas cautelares. Medidas cautelares que ustedes encuentran en el artículo 522, y que van desde la prohibición de ausentarse del país, pasando por la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad, la del arresto domiciliario, la del tan famoso utilización del dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y por último la prisión preventiva. Prisión preventiva que requiere de que imperativamente existan los presupuestos que taxativamente, es decir, ni uno más ni uno menos, establece el artículo 534, deben ponerse de manifiesto. Ahora, dentro de esta audiencia de calificación de flagrancia, otro de los tópicos que nosotros entramos a debatir es precisamente estas medidas cautelares. Pero
la que mayor exigibilidad en cuanto al desgaste de la litigación va a demandar es el debate de la prisión preventiva. En la prisión preventiva nosotros debemos limitar nuestra postura o estructurar nuestros argumentos en la discusión del arraigo. El tan famoso arraigo social, laboral, económico, personal, familiar de mi cliente no es la simple exhibición de documentos, sino que es la justificación de que esa persona, en base a ese arraigo, ¿qué significa el arraigo? El arraigo significa un sentimiento de pertinencia a la esfera o al estrato en donde normalmente desarrolla sus actividades. Si se trata de un gerente de una empresa, nosotros debemos justificadamente indicar, primero que nada, que ostenta la condición de gerente. Segundo, indicar de que la vitalidad de la importancia del rol como gerente implica de que al momento de dictársele una prisión preventiva y sacarlo del ámbito de la esfera competitiva del comercio que este gerente desempeña, va a acarrear consecuencias nefastas económicas para la empresa a la que éste representa o para el grupo corporativo, grupo económico que éste representa. Ese es un arraigo económico, un arraigo personal. Una persona que posee su familia, que ha vivido todo, que ha vivido o ha desarrollado todas sus actividades cotidianas en esta circunscripción territorial, que posee ciertos conocimientos, que es conocido por ciertas personas y que efectivamente se cree de que va a permanecer en esta jurisdicción y no va a emprender una huida o una fuga posterior. Una necesidad de la medida. La Constitución de la República del Ecuador indica de que la prisión preventiva se aplicará como última razón, ¿sí? Como última opción ante la insuficiencia de las otras medidas cautelares que ya hemos indicado en el artículo 522. La base de la discusión en cuanto a la necesidad se invierte hacia la Fiscalía en cuanto a que Fiscalía es quien debe justificar ¿por qué necesita que se dicte esa medida cautelar si tiene otras 5 que pueden ser perfectiblemente aplicables a un caso? Y ahí es donde viene el ejercicio ahora por parte de Fiscalía de ir diciendo la medida de la provisión de salida del país es insuficiente por cuanto nosotros somos una provincia fronteriza con puertos, aeropuertos, puertos marítimos, fronteras vulnerables. La presentación periódica es insuficiente por cuanto a la persona se le está imputando un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. ¿Cuáles son las garantías de que si ya irrespetó una disposición anterior, va a cumplir una nueva disposición? La utilización de un dispositivo electrónico son fácilmente extraíbles, ya tenemos muchísimos casos de conmoción nacional que ya lo conocemos, ¿sí? La detención no es aplicable por cuanto no es una medida que en ese momento se la puede requerir. Por lo tanto, al ser que ninguna de las medidas anteriormente satisface la necesidad que posee Fiscalía de mantener a esta persona cerca del proceso penal que se le está iniciando en ese momento, requerimos de esta prisión preventiva. Vean ustedes cómo nosotros hemos debatido sobre la necesidad de esta medida cautelar. Pertinencia. La pertinencia, bueno, implica a que la medida cautelar de prisión preventiva solo puede ser dictada en aquellos delitos que poseen una pena, están sancionados con una pena superior a 1 año de privación de libertad. No puede pedir Fiscalía prisión preventiva en delitos de menos lesividad, por ejemplo, no se me ocurre algo, pero el parámetro es delitos que sean menos de un año de privación de libertad, ¿no? Tenencia de armas, exacto. Tenencia de armas sancionado con una pena que no supere el año de privación de libertad, no se puede requerir la medida de cautelar en ese tema, por lo tanto es impertinente. Y la procedibilidad, ¿qué quiere decir? La forma en que Fiscalía requiere de esa medida cautelar. Es el momento oportuno, está debidamente sustentándola en cuanto a hechos, en cuanto a derechos, es decir, están reunidos los requisitos del 534, que básicamente nos indica de que deben existir indicios de que el delito existe, indicios graves de que esa persona a la que estoy pidiéndole la prisión preventiva es autor o cómplice de ese acto, que existió la necesidad y de que el tipo penal que estamos imputando supere el año de privación de libertad. Esa es la procedibilidad. Y también en cuanto a procedibilidad es que solamente el fiscal la puede requerir.
La víctima o el acusador particular no pueden requerir la prisión preventiva, por lo tanto, si ellos hiciesen eco de esta petición sin que Fiscalía la haya requerido, es una petición que carece de procedibilidad y se volvería hasta cierto punto impertinente. Iniciado un procedimiento ordinario, conocemos ya de que se ha dado paso a la primera fase procesal, que es la instrucción fiscal. Una instrucción fiscal en la que en esta audiencia de formulación de cargos empezamos con una identificación del juez como juez de garantías penales, que es la persona que va a garantizar los derechos de las partes, no solo de la víctima, no solo de la fiscalía, sino también del procesado, que luego le concede la palabra al fiscal, quien se identifica y procede a lo siguiente. Ahora, aquí viene una orden secuencial de posturas o pronunciamientos por parte de Fiscalía, dando inicio a que el fiscal debe describir los hechos presuntamente punibles, haciendo una pequeña conceptualización del marco del escenario sobre el que la persona ha delinquido. Luego, indicar cuáles son los datos personales del investigado. Ahora ya no podemos hacer como muchísimos años atrás se decía, por lo tanto decido formular cargos en contra de Pablo Javier o Pablo Carlos Espinosa Torres. ¿Sí? Siempre existía esa duplicidad o ambigüedad en cuanto a la utilización de nombres. Ahora ya no. Ahora los canales informáticos y los medios o las herramientas que nosotros poseemos a la mano nos permite individualizar, particularizar e identificar a la persona a la que vamos nosotros a proceder a formular cargos. Debemos citar los elementos y resultados de la indagación que sirven de fundamento jurídico para formular los cargos, es decir, enumerarlos y ir diciendo la materialidad. El delito lo podemos, señor juez, usted podrá percibir la existencia de este delito en base a estos elementos: peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos, peritaje de valoración médica, balances, estados de cuenta, testimonios, versiones receptadas a tales testigos, ¿sí?, y demás informes o documentos que van a sustentar esta formulación. Se señalará el plazo de duración de la instrucción fiscal, que no va a durar más de 90 días, y se solicitará la notificación a los sujetos procesales de este inicio de instrucción fiscal. El fiscal, luego de que estructuró su formulación de cargos, requiere al juez de que se notifique. Es un formalismo, es una mera transición en la que, luego de haber el fiscal expuesto toda su argumentación, dice: todo lo que yo he dicho, requiero que usted como juez, como árbitro de esta diligencia, proceda a notificarle formalmente al ciudadano para que desde ese momento ostente ya la calidad de procesado. En esta audiencia se deja un extracto de la misma elaborado por el secretario y suscrita por él. El procesado podrá solicitar el procedimiento abreviado, las partes podrán acordar una conciliación. Si no se conoce el domicilio, el lugar de notificación de la persona contra la cual se van a formular los cargos, bastará con que se cuente la presencia de un defensor público. Sí, pero no tan simple como lo que está puesto allí. Para que el defensor público pueda actuar de oficio en representación de la persona que está siendo procesada, debe existir justificadamente el desgaste de la búsqueda del domicilio de la persona en contra de quien se inició una fase de investigación previa y en contra de quien estamos formulando unos cargos. ¿Cuál es ese desgaste? La búsqueda o la consulta de las distintas fuentes de información que se encuentran a la mano de, en este caso, la Fiscalía, a través de canales informáticos, portales web, consultas de las distintas entidades que manejan nuestros datos, DINARDAP, registros públicos, registros privados, en muchas ocasiones a través de distintos actos o procedimientos en cuanto a un allanamiento. Hemos entrado a una empresa para recabar información sobre la existencia de la persona, sobre datos de esto. Una vez que hayamos hecho estas situaciones, es que nosotros podemos decir que justificadamente no sabemos del paradero del individuo al que vamos a formular cargo. Por lo tanto, la defensa pública tiene la obligación impuesta por el juez de garantías penales de que se convierta en el veedor del cumplimiento de la garantía de los derechos que le van a asistir a este procesado. El dictamen fiscal debe contener, el dictamen fiscal ya es el cúmulo o la máxime
de todo el aparataje de la instrucción fiscal que se inició contra una persona. La instrucción fiscal, básicamente, nos dice la doctrina, y lo podemos resumir de la siguiente manera: la investigación previa es una demostración de una conducta objetivamente considerable. Ya hemos dicho de que, ya hemos dicho de que ante la presunción de la existencia de una conducta se inicia una investigación. La fase de instrucción fiscal es donde se realiza un juicio de valor sobre el acto y sobre la persona, en cuanto a la determinación de elementos de convicción que determinen la existencia de un nexo de causalidad. Me explico. Sabemos que estamos frente a un delito de robo, un delito contra la propiedad o un delito contra las personas. Debemos demostrar conforme a derecho la existencia de este tipo penal. ¿Cómo demostramos conforme a derecho la existencia de una conducta penal? Mediante la práctica de anticipos jurisdiccionales de prueba, mediante la práctica de pericias que van a determinar la existencia del lugar, la existencia de los daños, la existencia de las lesiones, la existencia de la pérdida de una vida. No por el simple hecho de que una persona haya fallecido significa de que el cadáver nosotros lo vamos a incorporar a la carpeta mediante un clip, no, sino que al cadáver nosotros lo vamos a incorporar a un proceso investigativo mediante un protocolo médico de autopsia legal que nos va a determinar forma, modo en que esta persona ha fallecido. Una vez que nosotros hemos recabado todos estos elementos, es que vamos a emitir un dictamen fiscal, que es la acusación, es el conglomerado de las conclusiones a las que el fiscal arribó. Este dictamen tiene la determinación de la infracción que se acusa por todas sus circunstancias, nombres de los procesados, ya no podría existir en este momento dudas en cuanto a la persona a la que se está imputando esta conducta. Se deben establecer los elementos en que se funda la acusación debidamente individualizada. En caso de que existan más de un partícipe del hecho, se debe indicar qué persona pormenorizadamente hizo, cuál es el rol que la persona realizó en cada una de estas infracciones y cómo sustentamos en derecho la participación de esta persona. Y por último, y lo que le va a blindar de legalidad y de constitucionalidad de nuestro pronunciamiento, es la cita de las normas legales y constitucionales sobre la sanción o la omisión, sobre la sanción del acto o omisión que se ha realizado. Te pellizco, me pellizco. Emitimos un dictamen dentro de una etapa que nosotros conocemos como preparatoria de juicio. ¿Por qué decimos que es una etapa preparatoria de juicio? Porque es el preámbulo hacia la etapa cumbre del sistema procesal, que es la de juicio. La de juicio es donde se va a analizar ya mediante una evaluación definitiva todos los acervos probatorios que han podido recabar. Esta fase preparatoria de juicio sirve para, primero que nada, conocer los vicios formales respecto de lo actuado, que de ser posibles deben ser subsanados en ese momento. Esta es lo primordial de esta etapa preparatoria de juicio. Se convierte en un tamizaje de lo que se hizo mal y de lo que se hizo bien. Lo que se hizo mal se debe ser calificado como de ilegal y de inconstitucional, por lo tanto no posee mérito para continuar a una etapa de juicio. Me han pedido que hagamos un pequeño receso de 10 minutitos para poder darle continuidad a este tema de la audiencia preparatoria de juicio. ¿Sí? 10 minutitos. Sí, vamos a hacer un pequeño break.